Vamos a preparar esta ensalada griega en meal prep y con muchos tips. No hay felicidad más grande que llegar a tu nevera y ya tener listo una preparación para comer así de rápido en 5 minutos, como esta ensalada griega que te voy a enseñar ahora mismo. Súper deliciosa. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Cada detalle del video tiene trucos, así que míralo hasta el final. Antes de cada meal prep te vas al supermercado y compras los ingredientes frescos. Elige enlatados de calidad si quieres ahorrar tiempo o prepara los granos en casa. Con estas cantidades vamos a preparar 4 ensaladas. Empieza picando un pepino. Si te gusta bastante, pónselo completo, si no, solo la mitad y lo vas a picar como tú quieras. Lo puedes picar y lo guardas y así lo reusas en otras preparaciones. El paso siguiente, prepara la quinoa para que esté fría cuando vayas a hacer la ensalada. Mide una taza de quinoa y lávala bien para eliminar la saponina. Lili, ¿qué es eso? Es un componente de la quinoa que si no lo eliminas actúa como un bloqueador de minerales. No te permite absorber bien el hierro. Con solo 5 minutos de lavado es suficiente. Una taza de quinoa y una taza y media de agua y la vas a cocinar por 15 minutos a fuego lento, hasta que se haya secado el agua y esté suave. Agrégale sal. Sí, va a quedar simple, pero es que la vas a utilizar en dulce y en salado. ¿Quieres la receta dulce? Cuando esté lista la pones en un contenedor para que se enfríe. No metas nada caliente en el refrigerador si no quieres que se dañe. Ahora te voy a dar un trucazo. Llena un bol con agua fría y con hielo. Antes de picar la cebolla la vas a pelar y la vas a meter allí y eso va a evitar que te lloren los ojos. Y si no eres muy fan de la cebolla por el aliento que deja o por el sabor fuerte, lo que vas a hacer es que una vez que la piques, la vas a meter en este mismo bol con hielo y agua fría y la vas a dejar ahí sumergida 10 minutos. Luego la vas a colar y vas a ver cómo vas a poder comértela hasta cruda. Vamos con los pimientos o pimentones. Nada de elegir pimientos verdes para una ensalada. Déjalo para los guisos y salteados. Para las ensaladas tienes que elegir rojo, amarillo o naranjas. Vuelve a la quinoa que ya debe estar lista para refrigerar. Corta los tomates. Si conseguiste cherry, puedes cortarlo en 2, en 4, dependiendo de su tamaño. Y si no conseguiste cherry o estaba muy costoso, puedes utilizar tomate perita. Elige los enlatados que solamente incluyan el ingrediente y agua, nada más. Y si se abren con esta pestañita, nada de dejar las uñas ahí, tú vas a agarrar una cucharita, le vas a levantar la pestaña y solo ahí la vas a abrir. Ella se encarga del trabajo pesado. Cuando utilizo enlatados, los lavo para eliminarle un poco el sodio. Ahora sigue con las aceitunas que ya aprendiste. Sin comerse la mercancía, por favor. Si no lo habías visto, este truco es para conservar el cilantro y el perejil en el refrigerador, en un frasco o pote con agua, y cúbrelos con una bolsa. Aquí vamos a usar solamente el cilantro, un manojito más o menos así, y lo cortas bien pequeñito. Y si eres más de perejil, entonces usa el perejil. El queso feta es un queso griego bien característico por su sabor bastante salado. Puedes utilizar queso de cabra o cualquier queso salado. Te cortas unos 30 gramos y lo vas a desmenuzar bien. Y seguimos con el aderezo. Vas a tomar un limón y vas a exprimirlo completo. Pero para darle un sabor súper intenso le vas a rallar un poquito de la piel. Agregas media cucharadita de eneldo. 2 cucharadas de aceite de oliva, pero mira bien este detalle. A medida que lo agregues vas batiendo para que no te vaya a quedar separado. Agrega sal a tu gusto y también una cucharadita de vinagre balsámico. Si no tienes, puedes agregarle miel. Ahora busca 4 recipientes con tapa. Sí, los reciclados de mermelada funcionan. Agrega la misma porción de garbanzos en cada vaso. Maravilloso esto de tener 4 comidas listas a la vez, ¿no? En mi libro Meal Prep te enseño más recetas con esta técnica. Búscalo en recetaslili.com/shop. Sigue con la quinoa, le vas a agregar 2 cucharadas a cada uno de los recipientes. Y este paso es súper importante. Aquí le vas a agregar el aderezo. La quinoa y los granos de garbanzo se van a absorber esta delicia de aderezo. No lo agregues encima de los vegetales cuando lo tengas listo porque no se van a mantener frescos los vegetales. El aderezo de esta ensalada lo puedes agregar directamente o también lo puedes guardar en un potecito aparte. De todas maneras, no va a dañar ninguno de los vegetales si lo agregas en el fondo como te lo acabo de explicar.
Luego del aderezo vas a comenzar a agregar todos los vegetales. La cebolla agrégala a tu gusto, posiblemente te va a sobrar, así que guárdala para otras preparaciones. Agrega primero la cebolla, luego el pimentón, luego el pepino, la cantidad que desees. Ahora vas con el tomate. Agrégale unas 5 aceitunas por cada una. Y distribuye el queso feta bien equitativo para cada uno de los potecitos. Tapas bien y te vas a olvidar de preparar la cena por 2 días si eres 2 personas o por 4 días si eres tú solo. Se van a mantener perfectas hasta por 4 días bien refrigeradas y tapadas. Ya te voy a contar cómo le vas a agregar proteínas. Y este tipo de ensaladas es perfecto para que lo prepares en tu meal prep. Así lo tienes en la nevera listo para tu menú de la semana. Si no sabes cómo empezar tu semana saludable, busca ya Mi Menú Saludable. Es un ebook donde tienes las recetas de toda la semana. Desayuno, almuerzo y cena. Te va a ayudar a comenzar a planear los tuyos. Si necesitas ayuda para empezar con el primero, puedes buscar ya mi ebook Menú Saludable. Descárgalo ya en recetaslily.com/shop. Al siguiente día, para servirla, puedes comerla directamente del envase o puedes vaciarla en un plato. Si lo comes directamente del envase, recuerda mezclarlo muy bien porque el aderezo está en el fondo. Mira qué espectáculo de ensalada. Personalmente, al día siguiente me gusta tomar mi ensalada con una lata de atún. Me encanta porque solamente me tarda 5 minutos. Enjuago el atún, le agrego unas 2 cucharadas de mi salsa verde de cilantro, 1 o 2 cucharadas de mi mayonesa proteica o cualquier mayonesa, un toque de salsa sriracha si te gusta, sal, pimienta, mezclas y ya tienes todo listo para una cena deliciosa. 5 minutos literal y ya tienes esta ensalada con proteínas perfecta. Vamos a probarla. Mega buenísima. Si te gustó esta receta, déjame tu like y suscríbete. Y si quieres ir más allá y aprender a condimentar tus proteínas como un profesional, inscríbete ya en mi curso online, donde te voy a enseñar a condimentar tus proteínas. Vamos a comenzar con el pollo. Inscríbete ya que el curso ya empezó. En recetaslily.com/shop. Y hoy quiero agradecer a estos mensajes. Gracias por escribirme y déjame uno ahora mismo si quieres aparecer la semana que viene. No te pierdas el video de la semana pasada que estuvo buenísimo. Bye. Si eres fan de las galletas crack, miren esto. Mira cómo suena. Las galletas más tostaditas de semillas, completamente saludables y fáciles de hacer. Vamos a hacerlas ahora mismo.